Ediciones Becendi presenta El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, leído por Alberto Becendi. Para más información, visita mi web becendi.com. El Príncipe. Al magnífico Lorenzo de Médicis. Los que desean congraciarse con un príncipe suelen presentársele con aquello que reputan por más precioso entre lo que poseen, o con lo que juzgan más ha de agradarle. De ahí que se vea que muchas veces les son regalados caballos, armas, telas de oro, piedras preciosas y parecidos adornos dignos de su grandeza. Deseando, pues, presentarme ante vuestra magnificencia con algún testimonio de mi sometimiento, no he encontrado, entre lo poco que poseo, nada que me sea más caro o que tanto estime como el conocimiento de las acciones de los hombres, adquirido gracias a una larga experiencia de las cosas modernas y a un incesante estudio de las antiguas. Acciones que, luego de examinar y meditar durante mucho tiempo y con gran seriedad, he recogido en un corto volumen que os dirijo. Y aunque juzgo esta obra indigna de vuestra magnificencia, no por eso confío menos en que sabréis aceptarla, considerando que no puedo haceros mejor regalo que poneros en condición de poder entender en brevísimo tiempo todo cuanto he aprendido en muchos años y a costa de tantos sinsabores y peligros. No he adornado ni hinchado esta obra con cláusulas interminables, ni con palabras ampulosas y magníficas, ni con cualesquiera atractivos u adornos extrínsecos, cual muchos suelen hacer, porque he querido, o que nada la honre, o que sólo la variedad de la materia y la gravedad del tema la hagan grata. No quiero que se mire como presunción el que un hombre de humilde cuna se atreva a examinar y criticar el gobierno de los príncipes, porque así como aquellos que dibujan un paisaje se colocan en el llano para apreciar mejor los montes y los lugares altos, así, para apreciar mejor el llano, escalan los montes. De la misma manera, pues, para conocer bien la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe, y para conocer la de los príncipes hay que pertenecer al pueblo. Acoja, pues, vuestra magnificencia este modesto obsequio con el mismo ánimo con que yo lo hago. Si lo lee y medita con atención, descubrirá en él un vivísimo deseo mío, el de que vuestra magnificencia llegue a la grandeza que el destino y sus virtudes le auguran. Y si vuestra magnificencia, desde la cúspide de su altura, vuelve alguna vez la vista hacia este llano, comprenderá cuán inmerecidamente soporto una grande y constante malignidad de la suerte. Capítulo primero. De las distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren. Todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres han sido y son o repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios, cuando una misma familia ha reinado en ellos durante largo tiempo, o nuevos. Los nuevos o lo son del todo, como lo fue Milán, bajo Francisco Sforza, o son como miembros agregados al estado hereditario del príncipe que los adquiere, como es el reino de Nápoles para el rey de España. Los dominios así adquiridos están acostumbrados a vivir bajo un príncipe, o a ser libres, y se adquieren por las armas propias o por las ajenas, por la suerte o por la virtud. Capítulo segundo. De los principados hereditarios. Dejaré a un lado el discurrir sobre las repúblicas, porque ya en otra ocasión lo he hecho extensamente. Me dedicaré solo a los principados, para ir tejiendo la urdimbre de mis opiniones y establecer cómo pueden gobernarse y conservarse tales principados. En primer lugar, me parece que es más fácil conservar un estado hereditario, acostumbrado a una dinastía, que uno nuevo, ya que basta con no alterar el orden establecido por los príncipes anteriores y con temporizar después con los cambios que puedan producirse. De tal modo que,
Si el príncipe es de mediana inteligencia, se mantendrá siempre en su estado, a menos que una fuerza arrolladora lo arroje de él. Y aunque así sucediese, solo tendría que esperar para reconquistarlo a que el usurpador sufriera el primer tropiezo. Tenemos en Italia, por ejemplo, al duque de Ferrara, que no resistió los asaltos de los venecianos en el 1484, ni los del Papa Julio en 1510, por motivos distintos de la antigüedad de su soberanía en el dominio. Porque el príncipe natural tiene menos razones y menor necesidad de ofender, de donde es lógico que sea más amado. Y a menos que vicios excesivos le atraigan el odio, es razonable que le quieran con naturalidad los suyos. Y en la antigüedad y continuidad de la dinastía se borran los recuerdos y los motivos que la trajeron, pues un cambio deja siempre la piedra angular para la edificación de otro. Capítulo 3. De los principados mixtos. Pero las dificultades existen en los principados nuevos. Y si no es nuevo del todo, sino como miembro agregado a un conjunto anterior, puede llamarse mixto. En tal caso, sus incertidumbres nacen en primer lugar de una natural dificultad que se encuentra en todos los principados nuevos. Dificultad que estriba en que los hombres cambian con gusto de señor creyendo mejorar, y esta creencia los impulsa a tomar armas contra él, en lo cual se engañan, pues luego la experiencia les enseña que han empeorado. Esto resulta de otra necesidad natural y común que hace que el príncipe se vea obligado a ofender a sus nuevos súbditos, con tropas o con 1000 vejaciones que el acto de la conquista lleva consigo. De modo que tienes por enemigos a todos los que has ofendido al ocupar el principado, y no puedes conservar como amigos a los que te han ayudado a conquistarlo, porque no puedes satisfacerlos como ellos esperaban, y puesto que les estás obligado, tampoco puedes emplear medicinas fuertes contra ellos. Porque siempre, aunque se descanse en ejércitos poderosísimos, se tiene necesidad de la colaboración de los provincianos para entrar en una provincia. Por estas razones, Luis XII, rey de Francia, ocupó rápidamente Milán y rápidamente lo perdió. Y bastaron la primera vez para arrebatárselo las mismas fuerzas de Ludovico, porque los pueblos que le habían abierto las puertas al verse defraudados en las esperanzas que sobre el bien futuro habían depositado, no podían soportar con resignación las imposiciones del nuevo príncipe. Bien es cierto que los territorios rebelados se pierden con más dificultad cuando se conquistan por segunda vez, porque el señor, aprovechándose de la rebelión, vacila menos a la hora de asegurar su poder castigando a los delincuentes, vigilando a los sospechosos y reforzando las partes más débiles. De modo que, si para hacer perder Milán a Francia bastó la primera vez con que el duque Ludovico hiciese un poco de ruido en las fronteras, para hacérselo perder la segunda vez se necesitó que todo el mundo se concentrase en su contra y que sus ejércitos fuesen aniquilados y arrojados de Italia, lo cual se explica por las razones antedichas. Desde luego, Francia perdió Milán, tanto la primera como la segunda vez. Las razones generales de la primera ya han sido discutidas. Quedan ahora las de la segunda, y queda ver los medios de que disponía o de que hubiese podido disponer alguien que se encontrara en el lugar de Luis XII para conservar la conquista mejor que él. Estos estados, que al adquirirse se agregan a uno más antiguo, o son de la misma provincia y de la misma lengua, o no lo son. Cuando lo son, es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando no están acostumbrados a vivir libres, y para afianzarse en el poder basta con haber borrado el linaje del príncipe que los gobernaba. Porque por lo demás, y siempre que se respeten sus costumbres y las ventajas de que gozaban,
los hombres permanecen sosegados, como se ha visto en el caso de Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, que están unidas a Francia desde hace tanto tiempo. Y aun cuando haya alguna diferencia de idioma, sus costumbres son parecidas y pueden convivir en buena armonía. Y quien los adquiera, si desea conservarlos, debe tener dos cuidados. Primero, que la descendencia del anterior príncipe desaparezca. Después, que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados. Y se verá que en poquísimo tiempo el principado adquirido pasa a constituir un solo y mismo cuerpo con el príncipe conquistador. Pero cuando se adquieren estados en una provincia con idioma y costumbres y organización diferentes, surgen entonces las dificultades y se hace precisa mucha suerte y mucha habilidad para conservarlas. Una de las mejores y más eficaces remedios sería que la persona que los adquiriera fuese a vivir en ellos. Esto haría más segura y más duradera la posesión, como ha hecho el turco con Grecia, ya que, a despecho de todas las disposiciones tomadas para conservar aquel estado, no habría conseguido retenerlo, si no hubiese ido a establecerse allí. Porque de esta manera se ven nacer los desórdenes y también se los puede reprimir con prontitud. Sin embargo, residiendo en otra parte, se entera uno cuando ya son grandes y no tienen remedio. Además, los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia y los súbditos están más satisfechos porque pueden recurrir a él fácilmente y tienen más oportunidades para amarlo, si quieren ser buenos, y para temerlo, si quieren proceder de otra manera. Los extranjeros que desean apoderarse del Estado tendrían más respeto, de modo que, habitando en él, solo con muchísima dificultad podría perderlo. Otro buen remedio es mandar colonias a uno o dos lugares que sean como llaves de aquel Estado, porque es preciso hacer esto o mantener numerosas tropas. En las colonias no se gasta mucho, y con esos pocos gastos se las gobierna y conserva. Y solo se perjudica a aquellos a quienes se arrebatan los campos y las casas para darlos a los nuevos habitantes, que forman una mínima parte de aquel estado. Y como los damnificados son pobres y están dispersos, jamás pueden representar un peligro. Y en cuanto a los demás, como por una parte no tienen motivo para considerarse perjudicados y por la otra temen incurrir en falta y exponerse a que les suceda lo que les sucedió a los despojados, se quedan tranquilos. Concluyo que las colonias no cuestan, que son más fieles y entrañan menos peligro, y que los damnificados no pueden causar molestias porque son pobres y están aislados, como ya he dicho. Ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque, si bien se pueden vengar de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Si en vez de las colonias se emplea la ocupación militar, el gasto es mucho mayor, porque el mantenimiento de la guardia absorbe las rentas del Estado y la adquisición se convierte en pérdida. Y además se perjudica e incomoda a todos con el frecuente cambio del alojamiento de las tropas. Incomodidad y perjuicio que todos sufren y por los cuales todos se vuelven enemigos. Y son enemigos que deben temerse, aunque permanezcan encerrados en sus casas. La ocupación militar es, pues, desde cualquier punto de vista, tan inútil como útiles son las colonias. El príncipe que anexe una provincia de costumbres, lengua y organización distintas a las de la suya, debe también convertirse en paladín y defensor de los vecinos menos poderosos, e ingeniárselas para debilitar a los de mayor poderío, y cuidarse de que, bajo ningún pretexto, entre en su estado un extranjero tan poderoso como él. Porque siempre sucede que el recién llegado se pone de parte de aquellos que,
por ambición o por miedo, están descontentos con el gobierno, como ya se vio cuando los etolios llamaron a los romanos a Grecia. Los invasores entraron en las demás provincias llamados por sus propios habitantes. Lo que ocurre comúnmente es que, no bien un extranjero poderoso entra en una provincia, se le adhieren todos los que sienten envidia del que es más fuerte entre ellos. De modo que el extranjero no necesita gran fatiga para ganarlos a su causa, ya que enseguida y de buena gana forman un bloque con el Estado invasor. Solo tiene que preocuparse de que, después, sus aliados no adquieran demasiada fuerza y autoridad, cosa que puede hacer fácilmente con sus tropas, que abatirán a los poderosos y dejarán al Estado invasor como árbitro único de la provincia. El que, en lo que a esta parte se refiere, no gobierne bien, perderá muy pronto lo que hubiere conquistado, y aun cuando lo conserve, tropezará con infinitas dificultades y obstáculos. Los romanos, en las provincias de las cuales se hicieron dueños, observaron perfectamente estas reglas, establecieron colonias, respetaron a los menos poderosos sin aumentar su poder, avasallaron a los poderosos y no permitieron adquirir influencia en el país a los extranjeros poderosos. Y quiero que me baste lo sucedido en la provincia de Grecia como ejemplo. Fueron respetados los acayos y los etolios. Fue sometido el reino de los macedonios. Fue expulsado Antíoco. Y nunca los méritos que hicieron acayos o etolios los llevaron a permitirles expansión alguna. Ni las palabras de Filipo los indujeron a tenerlos como amigos sin someterlos. Ni el poder de Antíoco pudo hacer que consintiesen en darle ningún estado de la provincia. Los romanos hicieron en estos casos lo que todo príncipe prudente debe hacer, lo cual no consiste simplemente en preocuparse de los desórdenes presentes, sino también de los futuros. Y de evitar los primeros a cualquier precio, porque, previniéndolos a tiempo, se puede remediar con facilidad. Pero si se espera que crezcan, la medicina llega a deshora, pues la enfermedad se ha vuelto incurable. Sucede lo que los médicos dicen del tísico, que al principio su mal es difícil de detectar, pero fácil de curar, mientras que con el transcurso del tiempo, al no haber sido ni conocido ni atajado, se vuelve fácil de ver, pero difícil de curar. Así pasa en las cosas del Estado. Los males que nacen en él cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto, pero ya no tiene remedio cuando, por no haberlos advertido, se los ha dejado crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve. Pero como los romanos vieron con tiempo los inconvenientes, siempre los pudieron remediar, y jamás dejaron que siguieran su curso por evitar una guerra, porque sabían que la guerra nunca se evita, solo se pospone para provecho ajeno. Declararon pues la guerra a Filipo y a Antíoco en Grecia, para no verse obligados a sostenerla en Italia, y aunque entonces podían evitarlo tanto en una como en otra parte, no lo quisieron. Nunca fueron partidarios de ese consejo que está en boca de todos los sabios de nuestra época: hay que esperarlo todo del tiempo. Prefirieron confiar en su propia prudencia y en su valor, no ignorando que el tiempo puede traer cualquier cosa consigo y que puede engendrar tanto el bien como el mal, y tanto el mal como el bien. Pero volvamos a Francia y examinemos si se ha hecho algo de lo dicho. Hablaré no de Carlos, sino de Luis, es decir, de aquel que, por haber dominado más tiempo en Italia, nos ha permitido apreciar mejor su conducta. Y se verá cómo ha hecho lo contrario de lo que debe hacerse para conservar un Estado de distinta nacionalidad. El rey Luis fue llevado a Italia por la ambición de los venecianos, que querían
gracias a su intervención, conquistar la mitad de Lombardía. No pretendo censurar la decisión por el rey, porque si tenía el propósito de empezar a introducirse en Italia y carecía de amigos, y todas las puertas se le cerraban a causa de los desmanes del rey Carlos, no podía menos que aceptar las amistades que se le ofrecieran. Y habría triunfado en su designio si no hubiera cometido error alguno en sus medidas anteriores. Conquistada, pues, la Lombardía, el rey pronto recobró para Francia la reputación que Carlos le había hecho perder. Génova cedió, los florentinos le brindaron su amistad, y el marqués de Mantua, y el duque de Ferrara, y los Bentivoglio, y la señora de Forli, y los señores de Faenza, de Pesaro, de Rímini, de Camerino y de Piombino, y los luqueses, y los pisanos, y los sieneses, todos trataron de convertirse en sus amigos, y entonces pudieron comprender los venecianos la temeridad de su ocurrencia. Para apoderarse de 2 ciudades de Lombardía, hicieron al rey dueño de las 2/3 partes de Italia. Considérese ahora con qué facilidad el rey podía conservar su influencia en Italia, con tal de haber observado las reglas enunciadas y defendido a sus amigos, que, por ser numerosos y débiles, y temer unos a los venecianos y otros a la Iglesia, estaban siempre necesitados de su apoyo. Y por medio de ellos hubiera podido contener sin dificultad a los pocos enemigos grandes que quedaban. Pero pronto obró al revés en Milán, al ayudar al Papa Alejandro a que ocupase la Romaña. No advirtió que con esta medida perdía a sus amigos y a los que se habían puesto bajo su protección, al tiempo que debilitaba sus propias fuerzas y engrandecía las de la Iglesia, añadiendo así tanto al poder temporal como al espiritual, que ya bastante autoridad le daba al Papa. Y cometido un primer error, hubo que seguir por el mismo camino, y para poner fin a la ambición de Alejandro e impedir que se convirtiese en señor de Toscana, se vio obligado a regresar a Italia. No le bastó haber engrandecido a la Iglesia y perdido a sus amigos, sino que, para gozar tranquilo del reino de Nápoles, lo compartió con el rey de España, y donde él era antes árbitro único, puso un compañero para que los ambiciosos y descontentos de la provincia tuviesen a quien recurrir, y donde podía haber dejado a un rey tributario, llamó a alguien que podía echarlo a él. El ansia de conquista es, sin duda, un sentimiento muy natural y común, siempre que lo hagan los que pueden. Así, antes serán alabados que censurados. Pero cuando intentan hacerlo a toda costa los que no pueden, se les censura, y la censura es lícita. Si Francia podía, pues, con sus propias fuerzas apoderarse de Nápoles, debía hacerlo. Y si no podía, no debía dividirlo. Si el reparto que hizo de Lombardía con los venecianos era excusable porque le permitió entrar en Italia, lo otro, que no estaba justificado por ninguna necesidad, es reprobable. Luis cometió, pues, 5 faltas. Aniquiló a los débiles. Aumentó el poder de un poderoso en Italia. Introdujo en ella a un extranjero más poderoso aún. No se estableció en el territorio conquistado y no fundó colonias. Y sin embargo, estas faltas, por lo menos en vida de él, podrían no haber traído consecuencias desastrosas si no hubiese cometido la sexta, la de despojar de su estado a los venecianos. Porque, en vez de hacer fuerte la Iglesia y de poner a España en Italia, era muy razonable y hasta necesario que los sometiese, pero cometido el error, nunca debió consentir en la ruina de los venecianos, pues poderosos como eran, habrían mantenido a los otros siempre distantes de toda acción contra Lombardía, ya porque no lo hubiesen permitido, sino para ser ellos mismos los dueños, ya porque los otros no hubiesen querido arrebatársela a Francia para dársela
a los venecianos, y para atacar a ambos a la vez les hubiera faltado audacia. Y si alguien dijese que el rey Luis cedió la Romaña a Alejandro y el reino a España para evitar la guerra, contestaría con las razones arriba enunciadas, que para evitar una guerra nunca se debe dejar que sin desorden siga su curso, porque no se la evita, solamente se la posterga en perjuicio propio. Y si otros alegasen que el rey había prometido al Papa ejecutar la empresa en su favor para obtener la disolución de su matrimonio y el capelo de Rouen, respondería yo, con lo que más adelante se dirá acerca de la fe de los príncipes y el modo de observarla. El rey Luis ha perdido, pues, la Lombardía, por no haber seguido ninguna de las normas que siguieron los que conquistaron provincias y quisieron conservarlas. No se trata de milagro alguno, sino de un hecho muy natural y lógico. Así se lo dije en Nantes al cardenal de Rouen, llamado el Valentino, como era llamado por el pueblo César Borgia, hijo del Papa Alejandro, cuando ocupaba la Romaña. Como me dijera el cardenal de Rouen que los italianos no entendían nada de las cosas de la guerra, yo tuve que contestarle que los franceses entendían menos de las que se refieren al Estado, porque de lo contrario no hubiesen dejado que la Iglesia adquiriese tanta influencia. Y ya se ha visto cómo, después de haber contribuido a crear la grandeza de la Iglesia y de España en Italia, Francia fue arruinada por ellas. De lo cual se infiere una regla general que rara vez o nunca falla, que el que ayuda a otros a hacerse poderosos provoca su propia ruina. Porque es natural que el que se ha vuelto poderoso recele de la misma astucia o de la misma fuerza gracias a las cuales se le ha ayudado. Capítulo 4. De por qué el reino de Darío, ocupado por Alejandro, no se rebeló contra los sucesores de éste después de su muerte. Consideradas las dificultades que supone el conservar un estado recién adquirido, alguien podría preguntarse con asombro a qué se debe que, convertido Alejandro Magno en dueño de Asia en pocos años y muerto apenas ocupada, por lo que parecía razonable que todo aquel estado se rebelase, sus sucesores lo conservaron y no tuvieron esto más dificultad que la que por ambición surgió entre ellos. Contesto que todos los principados de que se guarda memoria son gobernados de dos modos distintos, o por un príncipe y todos los demás siervos que como ministros, por gracia y concesión suya, le ayudan a gobernar aquel reino, o por un príncipe y por varones, que deben ese rango no a la gracia del Señor, sino a la antigüedad de su dinastía. Estos varones poseen estados y súbditos propios, que los reconocen por señores y les tienen natural afecto. En los estados gobernados por un príncipe y sus siervos, el príncipe tiene mayor autoridad, porque en todo el territorio no se reconoce a nadie superior a él. Y si se obedece a otro, solo se hace en cuanto que es ministro y funcionario, sin tenerle especial afecto. Los ejemplos de estas dos clases de gobierno se hallan hoy en el turco y en el rey de Francia. Toda Turquía está gobernada por un solo señor, del cual son siervos todos los demás, y, dividiendo su reino en provincias, envía a ellas diversos administradores y los cambia y varía según le parece. En cambio, el rey de Francia está rodeado de una multitud de antiguos señores, reconocidos y amados por sus súbditos, que tienen sus privilegios y el rey no puede arrebatárselos sin peligrar él mismo. Así, quien examine uno y otro estado encontrará gran dificultad en conquistar el estado del turco, pero una vez conquistado, verá que es muy fácil conservarlo. Por el contrario, encontraréis en muchos aspectos más facilidad en ocupar el estado de Francia, pero gran dificultad en mantenerlo. Las razones de la dificultad para ocupar el reino del turco
residen en que no se puede esperar ser llamado por los príncipes de dicho reino, ni confiar en que la rebelión de los que rodean al rey facilitará la empresa. Esto se debe a las razones antes expuestas, porque siendo todos esclavos suyos y estando a él obligados, es muy difícil poder corromperlos. Y aunque fueran corrompidos, poca utilidad podría esperarse de ello, al serles imposible arrastrar consigo al pueblo, por las razones señaladas. De ahí que quien ataque al turco debe tener en cuenta que hallará el Estado unido, y le conviene confiar más en sus propias fuerzas que en la desorganización de los otros. Pero una vez vencido y derrotado en campaña de manera que no pueda rehacer sus ejércitos, ya no hay que temer sino a la familia del príncipe, y extinguida ésta, no queda nadie que signifique peligro, al no gozar los demás de crédito en el pueblo. Y así como antes de la victoria el vencedor no podía esperar tampoco de ellos, ahora tampoco debe temerlos después de ella. Lo contrario sucede en los reinos gobernados como el de Francia, porque puedes entrar con facilidad en ellos, ganándote algún varón del reino, que siempre los hay descontentos y amigos de los cambios. Estos, por las razones ya dichas, pueden abrirte el camino y facilitarte la conquista. Pero si quieres mantenerla, tropezarás con infinitas dificultades, tanto por parte de los que te han ayudado como de los que has oprimido. No bastará que extermines a la familia del príncipe, pues quedarán los señores, que serán cabecillas de los nuevos movimientos, y como no podrás contentarlos ni matarlos a todos, perderás el Estado en la primera oportunidad que se presente. Ahora, si consideráis de qué naturaleza era el gobierno de Darío, lo encontraréis parecido al reino del turco. Por eso, fue preciso que primero Alejandro lo atacara en todos los frentes y lo derrotara completamente. Después de la victoria y muerto Darío, quedó el Estado seguro en manos de Alejandro, por las razones antes expuestas. Y si los sucesores hubiesen permanecido unidos, habrían podido gozar en paz del reino, porque no hubo en él más tumultos que los que ellos mismos suscitaron. Pero es imposible poseer con tanta tranquilidad un Estado organizado como el de Francia. De ahí las continuas rebeliones de España, Francia y Grecia contra los romanos, a causa de los numerosos principados que había en dichos estados. Y mientras perduró el recuerdo de aquellos, los romanos nunca estuvieron seguros de su posesión. Pero una vez borrado el recuerdo, con el poder y la continuidad del imperio de Roma, se convirtieron en seguros poseedores. E incluso, enfrentados después entre sí, pudieron atraerse una parte de aquellas provincias cada uno, según la autoridad que habían ejercido en ellas, y éstas, al haberse extinguido la familia de sus antiguos señores, no reconocían otros dueños que los romanos. Considerando, pues, estas cosas, no se asombrará a nadie de la facilidad con que Alejandro conservó el estado de Asia, ni de la dificultad con que otros conservaron lo adquirido, como Pirro y muchos más. Lo cual no depende de la poca o mucha virtud del vencedor, sino de la diversidad de lo vencido. Capítulo V. ¿De qué modo hay que gobernar las ciudades o principados que, antes de ser ocupados, se regían por sus propias leyes? Hay tres modos de conservar los estados adquiridos cuando, como se ha dicho, están acostumbrados a vivir con sus propias leyes y en libertad. El primero, destruirlos. El segundo, ir a habitar personalmente en ellos. Y el tercero, dejarlos vivir con sus leyes, imponiéndoles un tributo y creando un gobierno compuesto por pocos miembros que te los conserve amigos. Porque al ser creado por el príncipe ese gobierno, sabe que no puede subsistir sin su amistad y poder, y hará todo lo posible para mantenerlo, y más fácilmente se conserva, si se quiere conservar, una ciudad acostumbrada a vivir libre, valiéndose de sus propios ciudadanos, que de ningún otro modo. Ahí están los espartanos y romanos como ejemplo de ello. Los espartanos mantuvieron Atenas y Tebas,
creando en ambas ciudades un gobierno de pocos, y sin embargo, las perdieron. Los romanos, para conservar Capua, Cartago y Numancia, las destruyeron, y no las perdieron. Quisieron conservar Grecia, casi como lo habían hecho los espartanos, dejándole sus leyes y su libertad, y no tuvieron éxito. De modo que se vieron obligados a destruir muchas ciudades de aquella provincia para no perderla, porque, en verdad, el único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Quien se haga dueño de una ciudad así y no la destruya, cuente con ser destruido por ella, porque sus rebeliones siempre tendrán por bandera el nombre de la libertad y sus antiguos fueros, que nunca se olvidan a pesar del paso del tiempo y de los beneficios obtenidos. Por mucho que se haga y se provea, si no se separan ni dispersan sus habitantes, estos no se olvidarán de aquel nombre ni de aquellos fueros, y a ellos recurrirán inmediatamente en cualquier ocasión, como hizo Pisa después de 100 años bajo la dominación de los florentinos. Sin embargo, cuando las ciudades o provincias están acostumbradas a vivir bajo un príncipe y se extingue su dinastía, como por un lado los habitantes están habituados a obedecer y por otro no tienen a su antiguo príncipe, no se ponen de acuerdo para elegir a uno de entre ellos, ni saben vivir en libertad, de modo que son más lentos en tomar las armas y un príncipe puede más fácilmente conquistarlas y asegurarse su posesión. En las repúblicas, en cambio, hay más vitalidad, más odio, más deseo de venganza. El recuerdo de su antigua libertad no las deja ni puede dejarlas descansar, de tal forma que el camino más seguro es destruirlas o habitar en ellas. Capítulo 6. De los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y la virtud. Nadie se asombre si, al hablar de los principados totalmente nuevos, así como del príncipe y del Estado, me sirvo de ejemplos ilustres, porque, caminando los hombres casi siempre por sendas abiertas por otros y procediendo en sus acciones por imitación, como no es posible seguir en todo los caminos de los demás ni alcanzar la virtud de aquellos a quienes se imita, el hombre prudente debe seguir siempre el camino trazado por los grandes hombres e imitar a los que sobresalieron del resto, para que si su virtud no les alcanza, al menos les deje huella. Y hacer como los arqueros prudentes que, cuando les parece muy lejano el blanco y conociendo el alcance de su arco, apuntan a mayor altura que el blanco, no para llegar con su flecha a tanta altura, sino para dar en el blanco propuesto con la ayuda de tan alta mira. Afirmo, pues, que en los principados totalmente nuevos, donde haya un nuevo príncipe, se encuentra más o menos dificultad en mantenerlos según sea más o menos virtuoso el príncipe que los adquiere. Y dado que el hecho de que un hombre se convierta de particular en príncipe presupone virtud o fortuna, es de creer que una u otra de estas dos cosas allana, en parte, muchas dificultades. Sin embargo, el que ha confiado menos en la fortuna es siempre el que más tiempo se ha mantenido mejor. También facilita las cosas el que el príncipe, al no poseer otros estados, se ve obligado a residir en el que ha adquirido. Refiriéndonos a aquellos que han llegado a príncipes por su propia virtud y no por la fortuna, digo que los más ilustres han sido Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros similares. Y aunque de Moisés no se debe hablar, pues fue un mero ejecutor de lo que le ordenaba Dios, merece, sin embargo, ser admirado, aunque solo sea por la gracia que lo hacía digno de hablar con Dios. Pero consideremos a Ciro y a los otros que han adquirido o fundado reinos. Los encontraréis a todos admirables, y si se analizan sus acciones y sus disposiciones en particular, no parecerán diferentes de las de Moisés, que tuvo tan gran preceptor. Y examinando sus acciones y su vida, se ve que no deben a la fortuna más que la ocasión que les brindó, la cual les proporcionó la materia a la que ellos dieron la forma conveniente. Sin esa ocasión,
la virtud de su ánimo se habría extinguido, y sin esa virtud se habría presentado en vano la ocasión. Era, pues, necesario que Moisés hallara al pueblo de Israel en Egipto, esclavo y oprimido por los egipcios, para que ese pueblo, ansioso de salir de su esclavitud, se dispusiera a seguirlo. Convenía que en Alba no hubiera sitio para Rómulo, que fuera abandonado al nacer, para que llegase a ser rey de Roma y fundador de aquella patria. Era preciso que Ciro encontrase a los persas descontentos de la dominación de los medas, y a los medas flojos y afeminados, como consecuencia de la larga paz. No habría podido Teseo demostrar su virtud si no hubiese encontrado dispersos a los atenienses. Por lo tanto, estas ocasiones hicieron felices a estos hombres, y su excelente virtud hizo que fuera conocida aquella ocasión con la cual llenaron de gloria y de dicha a su patria. Los que por caminos virtuosos, semejantes a los de estos hombres, se convierten en príncipes, adquieren el principado con dificultades, pero lo conservan fácilmente. Las dificultades que encuentran al adquirirlo nacen, en parte, de las nuevas disposiciones y maneras que se ven obligados a introducir para apuntalar el Estado y su seguridad. Debe tenerse en cuenta que no hay nada más difícil de tratar, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el hacerse responsable de introducir nuevos fueros, porque el innovador tiene como enemigos a todos los que se beneficiaban de los fueros antiguos, y como tibios defensores a los que se benefician con los nuevos. Esta tibieza nace, en parte, por miedo a los adversarios, que tienen las leyes de su lado, y en parte, por la incredulidad de los hombres, que nunca confían realmente en las cosas nuevas hasta que no ven sus frutos. De ahí resulta que cada vez que los que son enemigos tienen oportunidad de atacar, lo hacen enérgicamente. Y aquellos otros asumen la defensa con tibieza, de modo que con ellos se peligra. Por consiguiente, si se quiere abordar bien este aspecto, es necesario analizar si esos innovadores lo son por sí mismos o si dependen de otros. Es decir, si necesitan recurrir a la súplica para realizar su obra, o si pueden imponerla por la fuerza. En el primer caso fracasan siempre y no llegan a ninguna parte, pero cuando solo dependen de sí mismos y pueden recurrir a la fuerza, entonces rara vez corren peligro. Así, se explica que todos los profetas armados hayan triunfado y los desarmados fracasaran, porque, además de lo dicho, la naturaleza de los pueblos es voluble, y es fácil convencerlos de algo, pero es difícil mantenerlos en esa convicción. Por lo cual conviene estar preparados de tal manera que, cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo no habrían podido hacer respetar sus leyes durante mucho tiempo si hubiesen estado desarmados, como le sucedió en nuestros días a Fray Jerónimo Savonarola, que fracasó en sus innovaciones en cuanto la gente empezó a no creerle, y él carecía de medios tanto para mantener fieles en su creencia a los que le habían creído, como para hacer creer a los incrédulos. Por eso, estos hombres tropiezan con serias dificultades al actuar, su camino está lleno de peligros, y es conveniente que los superen con la virtud. Pero una vez que los han superado y que empiezan a ser venerados, al haber eliminado a los que tenían envidia de sus cualidades, quedan poderosos, seguros, respetados y felices. A tan excelsos ejemplos quiero añadir uno menor, pero que guarda cierta relación con aquellos y que servirá para todos los demás casos parecidos, y es el de Hierón de Siracusa. De simple ciudadano llegó a ser príncipe, sin deber a la fortuna más que la ocasión, pues estando los siracusanos oprimidos, lo nombraron su capitán, y por sus méritos lo hicieron luego príncipe. Y fue de tanta virtud, incluso en su vida privada, que quien escribe de él dice: quod nihil illi deerat adregnandum preter regnum. Es decir,
que nada le faltaba para reinar excepto el reino. Hierón disolvió el antiguo ejército y creó uno nuevo. Dejó las viejas amistades y entabló otras nuevas, y así, con soldados y aliados propios, pudo construir sobre tales cimientos cuanto edificio quiso. De modo que lo que tanto esfuerzo le costó adquirir, poco le costó mantener. Capítulo 7. De los principados nuevos que se adquieren con las armas y la fortuna de otros. Los que sólo por la fortuna se convierten de simples ciudadanos en príncipes, con poco esfuerzo lo consiguen, pero con mucho se mantienen. No encuentran dificultades en su camino, porque parece que van volando, pero todas las dificultades surgen cuando están en el poder. Se trata de aquellos a los que se concede un estado por dinero o por gracia de quien se lo otorga, como les sucedió a muchos en Grecia, en las ciudades de Jonia y del Helesponto, donde fueron hechos príncipes por Darío a fin de que le conservasen dichas ciudades para su seguridad y gloria. Y como sucedió también a muchos emperadores que, de meros particulares, llegaban al trono corrompiendo a los soldados. Estos príncipes se sostienen simplemente por la voluntad y la fortuna de quien les ha concedido el Estado, que son dos cosas, volubles e inestables, y no saben ni pueden conservar ese cargo. No saben porque, si no son hombres de gran ingenio y virtud, no es presumible que sepan mandar, ya que han vivido siempre como simples ciudadanos. Y no pueden porque carecen de fuerzas que puedan serles aliadas y fieles. Además, los estados que surgen de pronto, como todas las cosas de la naturaleza que nacen y crecen rápidamente, no pueden tener raíces ni ramificaciones que los defiendan del tiempo adverso, salvo que quienes se han convertido tan de repente en príncipes tengan, como se ha dicho, tanta virtud que sepan prepararse inmediatamente para conservar lo que la fortuna ha depositado en sus manos, y echen después los cimientos que los demás echan antes de llegar a ser príncipes. De estos dos modos de llegar a ser príncipe, bien por virtud o por fortuna, quiero citar dos ejemplos de nuestra época, el de Francisco Sforza y el de César Borgia. Francisco, gracias a los medios adecuados y a su gran virtud, se convirtió de ciudadano en duque de Milán, y conservó con poco esfuerzo lo que con 1000 afanes había conquistado. En contraposición, César Borgia, llamado popularmente Duque Valentino, adquirió el estado gracias a la fortuna de su padre, y con la de éste lo perdió, a pesar de haber empleado todos los medios y de haber hecho todo lo que un hombre prudente y virtuoso debe hacer para echar raíces en un estado que se ha obtenido con las armas y la fortuna de otros. Porque, como ya he dicho, el que no coloca los cimientos con anticipación podría colocarlos después si tiene una gran virtud, aunque suponga molestias para el arquitecto y peligro para el edificio. Si se examinan las progresivas actuaciones del duque, se verá que había sentado las bases para su futuro poder, y no considero superfluo hablar de ello, porque yo no sabría dar a un príncipe nuevo mejores consejos que el ejemplo de sus acciones. Y si no le dieron buen resultado, no fue culpa suya, sino producto de una extraordinaria y extremada malignidad de la fortuna. Alejandro VI, en su deseo de engrandecer a su hijo el duque, tenía que vencer muchas dificultades presentes y futuras. En primer lugar, no veía manera de hacerlo señor de algún estado si no fuese de la Iglesia. Y si dirigía su mirada a algún territorio de la Iglesia, sabía que ni el duque de Milán ni los venecianos se lo consentirían, porque Faenza y Rímini ya estaban bajo la protección de los venecianos. Y después veía que los ejércitos de Italia, y especialmente aquellos de los que hubiera podido servirse, estaban en manos de quienes debían temer el engrandecimiento del Papa, y no podía fiarse, pues, de ellos, ya que todos estaban mandados por los Orsini, los Colonna y sus aliados. Era, pues, necesario alterar aquel estado de cosas e introducir el desorden en esos estados, para apoderarse sin riesgos de una parte de ellos. Esto le fue fácil,
porque los venecianos, movidos por otras razones, habían decidido hacer volver a los franceses a Italia. Y el Papa no solo no lo impidió, sino que lo facilitó con la disolución del primer matrimonio del rey Luis. Entró, pues, el rey francés en Italia con la ayuda de los venecianos y el consentimiento de Alejandro. Y en cuanto llegó a Milán, el Papa obtuvo de él tropas para la empresa de la Romaña, la cual le fue concedida gracias a la reputación del rey. Conquistada, pues, la Romaña por el duque y derrotados los Colonna, dos cosas impedían su deseo de conservarla y seguir avanzando. Una, sus tropas, que no le parecían fieles, y otra, la voluntad de Francia. Es decir, que las tropas de los Orsini, de las cuales se había valido, le faltasen en el momento preciso, y no sólo le impidiesen conquistar más, sino que le arrebatasen lo conquistado, y que el rey no le hiciera también lo mismo. Tuvo una prueba de lo que sospechaba de los Orsini cuando, después de la toma de Faenza, asaltó Bolonia y los vio batirse sin ardor. Y en cuanto al rey, descubrió sus intenciones cuando, ya tomado el ducado de Urbino, atacó la Toscana y el rey le hizo desistir de esa empresa. Por todo esto, el duque decidió no depender más de las armas y de la fortuna de otros. Lo primero que hizo fue debilitar las facciones de los Orsini y de los Colonna en Roma. A todos los partidarios de estos que eran nobles se los ganó, haciéndolos nobles suyos y ofreciéndoles grandes remuneraciones, y los distinguió de acuerdo con sus méritos con cargos militares y de gobierno. De modo que en pocos meses el afecto que tenían por aquellos se volvió por entero hacia el duque. Después de esto, esperó la ocasión de terminar con los cabecillas de los Orsini, habiendo dispersado ya a los de Colonna. Dicha ocasión se le presentó bien, y él la aprovechó mejor, pues los Orsini, que comprendieron tarde que la grandeza del duque y de la Iglesia suponía su ruina, celebraron una reunión en Magione, en el territorio de Perusa, de la que nacieron la rebelión de Urbino, los tumultos de Romaña e infinitos peligros para el duque, quien los superó todos con ayuda de los franceses. Recobrado el prestigio, y no fiándose ni de los franceses ni de otras fuerzas externas para no tener que asegurarse de ellas, recurrió al engaño, y supo disimular tan bien sus propósitos que los Orsini se reconciliaron con él por medio del señor Pablo, a quien el duque colmó de favores para granjeárselo sin escatimarle dinero, trajes ni caballos, hasta tal punto que su ingenuidad los llevó a caer en sus manos en Senigallia. Exterminados, pues, estos cabecillas y convertidos los partidarios de ellos en amigos suyos, el duque había construido sólidos cimientos para su poder futuro, ya que poseía toda la Romaña y el ducado de Urbino, y sobre todo le parecía haberse ganado la adhesión de la Romaña y de todos esos pueblos a los cuales empezaba a gustar el bienestar que tenían. Y como esta parte es digna de mención y de ser imitada por otros, no quiero pasarla por alto. Cuando el duque conquistó la Romaña, se encontró con que estaba bajo el mando de señores ineptos que se habían dedicado más a despojar a sus súbditos que a gobernarlos y a darles motivos de desunión en vez de unión, hasta tal punto que en aquella región abundaban los robos, las riñas y toda clase de tropelías. Por ello, juzgó necesario, si quería volverla pacífica y obediente al poder regio, darle un buen gobierno. Eligió para esta misión a Ramiro de Orco, hombre cruel y expeditivo, a quien dio plenos poderes. En poco tiempo, éste pacificó y unió la región con grandísima reputación. Después, juzgó el duque que no era ya necesaria tan excesiva autoridad, pues podía hacerse odiosa, y creó un tribunal civil en el centro de la provincia, bajo la presidencia de un hombre excelente, en el cual cada ciudadano tenía su abogado. Y como sabía que los rigores pasados habían engendrado odio para aplacar la animosidad de sus súbditos y ganárselos del todo, quiso demostrar que, si se había cometido alguna crueldad, no se debía a él,
sino a la salvaje naturaleza del ministro. Y llegada la ocasión, una mañana lo hizo exponer en la plaza de Cesena, cortado en 2 pedazos, con un trozo de madera y un cuchillo cubierto de sangre al lado. La ferocidad de semejante espectáculo dejó al pueblo a la vez satisfecho y estupefacto. Pero volvamos al punto de partida. Decía que el duque se sentía bastante poderoso y en parte seguro ante los peligros presentes, por haberse armado a su modo y haber aniquilado en buena medida a los ejércitos vecinos que podían perjudicarlo. Pero le quedaba un cierto temor al rey de Francia si quería continuar sus conquistas, pues sabía que el rey, aunque se había percatado tarde de su error, no se lo permitiría. Empezó por ello a buscarse amistades nuevas y a mostrarse vacilante con los franceses cuando éstos se dirigieron al reino de Nápoles para luchar contra los españoles que sitiaban Gaeta. Su intención era asegurarse frente a ellos, y lo habría conseguido si Alejandro hubiera seguido con vida. Este fue su comportamiento en lo que se refiere a los hechos presentes. En cuanto a los futuros, tenía que preocuparse sobre todo de que el nuevo sucesor en el papado no le fuese favorable y tratara de quitarle lo que Alejandro le había dado. Y pensó evitarlo por 4 medios. Primero, exterminando a todos los descendientes de los señores a quienes había despojado, para que el Papa no tuviera oportunidad de restablecerlos. Segundo, ganándose a todos los nobles de Roma, como se ha dicho, para, con su ayuda, ponerle freno al Papa. Tercero, controlando lo más que pudiera al colegio cardenalicio. Cuarto, adquiriendo tanto poder antes que el Papa Alejandro muriese, que pudiera por sí mismo resistir un primer ataque. De estas 4 cosas, a la muerte de Alejandro ya había realizado 3, y la cuarta estaba casi concluida. Porque de los señores a quienes había despojado, mató a cuantos pudo alcanzar, y poquísimos se salvaron. Se había también ganado a los nobles romanos, y en el colegio cardenalicio gozaba de una gran influencia. En cuanto a las nuevas conquistas, había planeado convertirse en señor de la Toscana. Ya poseía Perusa y Piombino, y tenía Pisa bajo su protección. Y en cuanto no tuviese que temer a Francia, que ya no tenía por qué temerla, puesto que los franceses habían sido despojados del reino de Nápoles por los españoles, de forma que unos y otros necesitaban comprar su amistad, se echaría sobre Pisa. Después de esto, Luca y Siena no tardarían en caer. En parte por envidia de los florentinos, en parte por miedo, y los florentinos nada podrían hacer. Si hubiese logrado esto, y lo habría logrado el mismo año en que Alejandro murió, habría adquirido tanto poder y tanta reputación que se hubiera sostenido por sí solo y no habría dependido más de la fortuna ni de las fuerzas de otros, sino de su poder y su virtud. Pero Alejandro murió 5 años después de que el hijo empezara a desenvainar la espada. Lo dejó con tan solo el estado de Romaña, afianzado con todos los demás en el aire, entre 2 poderosos ejércitos enemigos y enfermo de muerte. Pero había en el duque tanta fiereza y tanta virtud, y sabía bien que a los hombres había que ganárselos o destruirlos, y eran tan sólidos los cimientos que había echado en tan poco tiempo que, de no haber tenido encima esos ejércitos, o de haber estado sano, habría resistido todas las dificultades. Y que esos cimientos eran buenos, se vio claro, pues la Romaña lo esperó más de un mes. En Roma, aunque estaba medio muerto, se halló seguro, y a pesar de que los Baioni, los Vitelli y los Orsini vinieron a Roma, no encontraron aliados contra él. Y si no pudo hacer papa a quien quería, consiguió al menos que no lo fuera quien él no quería. Pero todo le habría sido fácil si hubiese estado sano a la muerte de Alejandro.
Él mismo me dijo, el día en que fue elegido Julio II, que había pensado en todo lo que podía suceder a la muerte de su padre, y a todo había encontrado remedio, excepto que nunca había pensado que, a la muerte de aquel, él mismo estuviera a punto de morir. Recogidas, pues, todas las acciones del duque, no sabría criticarle. Por el contrario, me parece que puedo proponerlo, como ya he hecho, como modelo, digno de imitación para todos aquellos que llegan al poder mediante la fortuna y las armas de otros. Porque él, teniendo tanto valor y tan altas miras, no podía conducirse de otro modo, y sólo se opusieron a sus planes la brevedad de la vida de Alejandro y su propia enfermedad. Por tanto, quien juzgue necesario en su principado nuevo asegurarse de los enemigos, ganarse amigos, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar y temer por el pueblo, hacerse seguir y reverenciar por los soldados, eliminar a los que puedan o deban perjudicarlo, renovar con nuevos modos el ordenamiento antiguo, ser severo y agradable, magnánimo y liberal, disolver las milicias infieles y crear otras nuevas, conservar la amistad de reyes y príncipes, de forma que tengan que beneficiarle de buen grado o atacarle con temor. Quien juzgue necesario hacer todo esto, digo, no puede hallar ejemplos más recientes que las acciones del duque. Solo se le puede acusar del nombramiento del nuevo pontífice Julio II, en el que hizo una mala elección, porque, como ya he dicho, si bien no podía hacer nombrar a un papa a su gusto, sí podía impedir que alguien lo fuese, y nunca debió consentir que llegaran al papado aquellos cardenales a quienes había ofendido, o que, una vez elegidos papas, hubiesen de temerle. Pues los hombres ofenden por miedo o por odio. Aquellos a quienes había ofendido eran, entre otros, el cardenal de San Pedro Advíncula, Colonna, el de San Jorge y Ascanio. Todos los demás, si llegaban al papado, le habrían de temer, salvo el de Rouen y los españoles. Estos, por parentesco y obligado agradecimiento, y aquel, por su poder al tener el apoyo del reino de Francia. Por consiguiente, el duque debía ante todo hacer nombrar papa a un español, y de no serle posible, consentir que lo fuese el de Rouen, y no el de San Pedro Advíncula. Y quien crea que los beneficios nuevos hacen olvidar a los grandes personajes las antiguas ofensas, se engaña. Se equivocó, pues, el duque en esta elección, y fue causa de su definitiva ruina. Capítulo 8. De los que llegaron al Principado mediante crímenes. Puesto que hay otros dos modos de llegar de simple particular a príncipe, que no se pueden atribuir enteramente a la fortuna o a la virtud, no me parece oportuno pasarlos por alto, aunque uno de ellos se pueda discurrir con más detenimiento al tratar de las repúblicas. Estos dos modos son cuando se asciende al principado por medios criminales y nefandos, o cuando un ciudadano llega a ser príncipe de su patria con el favor de sus conciudadanos. Al hablar del primero, mostraré dos ejemplos, uno antiguo y otro moderno, sin entrar a profundizar demasiado en la cuestión, porque creo que quien se vea necesitado le bastará con imitarlos. El siciliano Agatocles, que no solo era un simple particular, sino de condición baja y abyecta, se convirtió en rey de Siracusa. Hijo de un alfarero, llevó siempre una conducta reprochable a lo largo de su vida. Sin embargo, acompañó sus maldades con tanta fortaleza de ánimo y de cuerpo que, habiendo entrado en la milicia y ascendido en sus grados, llegó a ser pretor de Siracusa. Una vez alcanzado ese cargo, y habiendo decidido convertirse en príncipe y mantener por la violencia y sin obligaciones hacia otros lo que de común acuerdo le había sido concedido, tras compartir su plan con el cartaginés Amílcar, que se hallaba con sus ejércitos en Sicilia, reunió una mañana al pueblo y al senado de Siracusa, como si tuviese que deliberar sobre cosas relacionadas con la república. Y, a una señal convenida, hizo que sus soldados mataran a todos los senadores y a los ciudadanos más ricos,
tras lo cual ocupó y mantuvo el principado de aquella ciudad sin ninguna controversia interna. Y aunque fue derrotado 2 veces e incluso sitiado por los cartagineses, no solo pudo defender su ciudad, sino que, dejando parte de sus tropas para resistir el asedio, con el resto atacó África, y en poco tiempo liberó a Siracusa del asedio y puso a los cartagineses en tales aprietos que se vieron obligados a pactar con él y conformarse con sus posesiones de África, dejándole a él Sicilia. Quien estudie, pues, las acciones y la vida de Agatocles verá que nada o muy poco puede atribuirse a la fortuna, puesto que, como se ha dicho antes, no llegó al principado por el favor de nadie, sino merced a sus grados militares que se había ganado a costa de 1000 sacrificios y peligros, y lo mantuvo, después gracias a muchas decisiones valerosas y arriesgadas. Sin embargo, no se puede llamar virtud el matar, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión. Estos medios pueden llevar a adquirir poder, pero no gloria. Porque, si se considera la virtud de Agatocles al enfrentarse a los peligros y salir de ellos, y su grandeza de ánimo para soportar y superar las adversidades, no se explica uno por qué tiene que ser considerado inferior a cualquier otro excelentísimo capitán. Sin embargo, su feroz crueldad y falta de humanidad, sus innumerables crímenes, no consienten que sea celebrado entre los hombres ilustres. No se puede, pues, atribuir a la fortuna o a la virtud lo que consiguió sin la una ni la otra. En nuestros tiempos, durante el papado de Alejandro VI, Oliverotto de Fermo, huérfano desde corta edad, fue educado por un tío materno, llamado Juan Fogliani, y enviado después, en su primera juventud, a servir como soldado a las órdenes de Pablo Vitelli, a fin de que, instruido en la disciplina militar, llegase a ocupar un grado elevado en la milicia. Muerto Pablo, pasó al servicio de Vitellozzo, su hermano, y en poquísimo tiempo, como era inteligente y de espíritu y cuerpo gallardos, se convirtió en el primer hombre de su ejército. Pero, como le parecía servil estar a las órdenes de otros, pensó apoderarse de Fermo con la ayuda de algunos habitantes de la ciudad, que apreciaban más la esclavitud que la libertad de su patria, y con el apoyo de Vitellozzo, escribió a Juan Fogliani, diciéndole que, habiendo estado tantos años fuera de casa, quería ir a verle a él y su ciudad, y, en parte, también conocer el estado de su patrimonio. Y puesto que había dedicado todos sus esfuerzos a adquirir honores, con el fin de demostrar a sus conciudadanos que no había perdido el tiempo, quería llegar con todos los honores y acompañado por 100 caballeros, amigos y servidores suyos. Y le rogaba que se dignase ordenar que los ciudadanos de Fermo lo recibiesen con honores, lo cual no solo le honraba a él, sino también al mismo Juan, ya que había sido su pupilo. No faltó Fogliani a ninguno de los deberes de hospitalidad con su sobrino, y lo hizo recibir dignamente por los ciudadanos de Fermo, en cuyas casas se alojó con su comitiva. Transcurridos algunos días, y habiendo preparado secretamente cuanto era necesario para su premeditado crimen, Oliverotto dio un banquete solemne al que invitó a Juan Fogliani y a todos los hombres importantes de Fermo. Después de acabar los manjares y otros entretenimientos que son habituales en tales convites, Oliverotto llevó la conversación deliberadamente a temas serios, hablando de la grandeza y de las empresas del Papa Alejandro y de su hijo César. Y como a estos razonamientos contestaron Juan y los otros, se levantó de pronto diciendo que convenía hablar de semejantes temas en lugar más seguro, y se retiró a una habitación a la cual lo siguieron Juan y los demás ciudadanos. Apenas habían tomado asiento cuando de unos lugares ocultos salieron soldados que mataron a Juan y a todos los demás. Tras este homicidio, montó Oliverotto a caballo, atravesó la ciudad y sitió en su palacio al magistrado supremo, de tal modo que el miedo los obligó a obedecerle y a formar un gobierno del cual se proclamó príncipe. Así,
muertos todos los que, por descontento, podían perjudicarle, se afianzó en el poder con nuevas disposiciones civiles y militares, de manera que, durante el año en que tuvo el principado, no solo estuvo seguro en la ciudad de Fermo, sino que consiguió ser temido por todos sus vecinos. Y habría sido difícil derrocarlo, como en el caso de Agatocles, si no se hubiese dejado engañar por César Borgia, cuando éste, como se ha dicho antes, apresó a los Orsini y Vitelli en Senigallia, donde, atrapado también él, un año después de haber cometido el parricidio, fue estrangulado junto con Vitellozzo, su maestro en la virtud y el crimen. Podría preguntarse a qué se debe que Agatocles y otros como él, después de cometer innumerables traiciones y crueldades, pudieran vivir mucho tiempo seguros en su patria y defenderse de los enemigos externos sin que sus conciudadanos conspirasen contra ellos. Mientras que muchos otros no pudieron conservar su estado mediante la crueldad ni siquiera en tiempos de paz, menos aún en los inseguros tiempos de guerra. Creo que esto depende del buen uso o mal uso de la crueldad. Se puede llamar bien empleada aquella crueldad, si del mal es lícito hablar bien, que se hace de golpe, por la necesidad de asegurarse, y luego no se insiste en ella, sino por el contrario, se vuelve lo más provechosa posible para sus súbditos. Mal empleadas son aquellas crueldades que, aunque sean pocas al principio, aumentan con el tiempo, en vez de desaparecer. Los que observan el primer procedimiento pueden, con la ayuda de Dios y de los hombres, encontrar algún remedio a su situación, como Agatocles. Los otros es imposible que se mantengan en sus estados. Por eso, hay que señalar que, al apoderarse de un estado, el que lo ocupa debe estudiar todas las ofensas que le será preciso realizar y hacerlas todas de una sola vez, para que no tenga que renovarlas día a día y poder, así, tranquilizar a los ciudadanos y ganárselos con beneficios. Quien procede de otra manera, por timidez o por haber sido mal aconsejado, se ve siempre obligado a estar con el cuchillo en mano y nunca puede contar con sus súbditos, al no poder éstos sentirse seguros con él por sus recientes y continuas ofensas. Porque las ofensas deben hacerse todas de una sola vez para que, al saborearse menos, ofendan menos, mientras que los beneficios deben hacerse poco a poco, a fin de que se saboreen mejor. Y, sobre todo, un príncipe debe vivir con sus súbditos de manera tal que ningún acontecimiento bueno o malo le haga cambiar. Porque cuando llega la necesidad por los tiempos adversos, ya no tienes tiempo para hacer el mal, y el bien que tú hagas de nada te sirve, porque se considera hecho a la fuerza y nadie te lo agradece. Capítulo 9. Del Principado Civil. Si analizamos ahora el segundo modo, cuando un simple particular se convierte en príncipe de su patria, no por crímenes u otra intolerable violencia, sino con el favor de sus conciudadanos, por lo cual puede llamarse Principado Civil, y para llegar a él no se necesita ni solo virtud ni solo fortuna, sino más bien una astucia afortunada. Digo que este principado se alcanza con el favor del pueblo o bien con el de los poderosos. En toda ciudad se encuentran estas dos fuerzas contrarias que nacen del hecho de que el pueblo no desea ser mandado ni oprimido por los poderosos, y los poderosos desean mandar y oprimir al pueblo. Así, de estas dos tendencias opuestas, surge en las ciudades uno de estos tres efectos: principado, libertad o anarquía. El principado es creado por el pueblo o por los poderosos, según que la ocasión se presente a una o a otra parte. Porque los poderosos, cuando ven que no pueden resistir al pueblo, hacen crecer el prestigio de uno de ellos y lo hacen príncipe, para poder, a su sombra, dar rienda suelta a sus apetitos. El pueblo, a su vez, cuando ve que no puede hacer frente a los poderosos, hace crecer la reputación de alguien y lo hace príncipe para que lo defienda con su autoridad. El que llega al principado con la ayuda de los poderosos se mantiene con más dificultad que el que llega con el apoyo del pueblo, porque el príncipe
se halla rodeado de muchos que se consideran sus iguales, y por ello no puede mandarlos ni manejarlos a su gusto. En cambio, el que llega al principado con el favor del pueblo se encuentra solo en el mando y no tiene alrededor a nadie, o casi nadie, que no esté dispuesto a obedecer. Por otra parte, no se puede con honestidad satisfacer a los poderosos sin agraviar a los otros, pero sí se puede satisfacer al pueblo, porque la finalidad del pueblo es más honesta que la de los poderosos, pues éstos quieren oprimir y aquel no ser oprimido. Además, un príncipe no puede estar nunca seguro de un pueblo si le es enemigo, porque son muchos, pero sí puede estarlo de los poderosos, porque son pocos. Lo peor que un príncipe puede esperar de un pueblo que le sea hostil es ser abandonado por él. Pero de los poderosos, si los tiene por enemigos, no solo debe temer que lo abandonen, sino que se rebelen contra él. Pues, siendo más previsores y astutos, siempre tienen tiempo para ponerse a salvo y buscan congraciarse con el que esperan que resulte vencedor. También es necesario que el príncipe viva siempre con el mismo pueblo, pero no tiene por qué hacerlo con los mismos poderosos, puesto que puede crearlos o destruirlos día a día y darles o quitarles prestigio a su antojo. Para aclarar mejor esta parte, diré que los poderosos se deben considerar principalmente de dos modos. O proceden de tal forma que se vinculan por completo a tu fortuna, o no. A aquellos que se unen a ti y no son codiciosos, los debes honrar y amar. A aquellos que no se unen, se les tiene que considerar de dos maneras. Si hacen esto por pusilanimidad y falta natural de ánimo, entonces tú debes servirte de ellos, sobre todo de los que son de buen criterio, porque en la prosperidad te honrarán y en la adversidad no son de temer. Pero cuando no se unen, sino por cálculo y ambición, es señal de que piensan más en sí mismos que en ti, y de ellos se debe cuidar el príncipe y temerlos, como si se tratase de enemigos declarados, porque siempre en la adversidad contribuirán a su ruina. Por tanto, el que llega a príncipe mediante el favor del pueblo debe conservarlo como amigo. Cosa fácil, pues el pueblo solo le pide no ser oprimido. Pero el que se convierta en príncipe, teniendo al pueblo en contra y con el favor de los poderosos, debe intentar ante todo ganarse al pueblo, lo que le será fácil si lo toma bajo su protección. Y dado que los hombres, cuando reciben bien de quien solo esperaban mal, se sienten más obligados a su benefactor, el pueblo se vuelve enseguida más benévolo con él que si lo hubiese conducido al principado con su apoyo. Y el príncipe puede ganarse al pueblo de muchas maneras, las cuales varían tanto según las circunstancias que es imposible dar reglas fijas y por eso las dejaré de lado. Concluiré diciendo tan solo que un príncipe necesita tener al pueblo como amigo, pues de lo contrario no tendrá remedio en la adversidad. Nabis, príncipe de los espartanos, resistió el asedio de toda Grecia y de un victorioso ejército romano, contra los que se defendió y defendió también a su patria y a su estado. Y para ello le bastó asegurarse de muy pocos cuando sobrevino el peligro, lo cual no le habría bastado si hubiese tenido al pueblo como enemigo. Y que nadie rechace mi opinión esgrimiendo el manido proverbio de que quien se apoya en el pueblo se apoya en el barro, porque el proverbio solo es verdadero cuando es un simple ciudadano quien basa su fuerza en el pueblo, y da por hecho que el pueblo lo liberará cuando se vea oprimido por los enemigos o los magistrados. En este caso, podría llevarse a menudo un desengaño, como les sucedió a los Graco en Roma y a Jorge Scali en Florencia. Pero si es un príncipe quien se apoya en el pueblo, y un príncipe valiente que sabe mandar, que no se acobarda en la adversidad, que no carece de la debida preparación y que mantiene con su ánimo y sus medidas el ánimo de todo su pueblo, no se verá nunca defraudado por éste, y comprobará que se ha basado en unos buenos cimientos. Estos principados suelen peligrar cuando quieren pasar de principado civil a principado absoluto,
pues estos príncipes gobiernan por sí mismos o por medio de magistrados. En este último caso, su situación es más débil y peligrosa, porque dependen enteramente de la voluntad de los ciudadanos que ocupan el cargo de magistrados, los cuales, y sobre todo en tiempos adversos, pueden arrebatarle muy fácilmente el poder, bien sea sublevándose contra él o no obedeciéndole. Y en los momentos de peligro, al príncipe no le da tiempo a hacerse con el poder absoluto, ya que los ciudadanos y los súbditos, acostumbrados a recibir órdenes de los magistrados, no están en semejantes trances dispuestos a obedecer las suyas, de modo que, en tiempos inciertos, no encontrará nunca gente en quien poder confiar. Por eso, tal príncipe no puede basarse en lo que sucede en tiempos normales, cuando los ciudadanos tienen necesidad del Estado, ya que entonces todos corren, todos prometen y quieren morir por él, cuando la muerte está lejana. Pero en los tiempos adversos, cuando el Estado tiene necesidad de los ciudadanos, hay pocos que quieran acudir en su ayuda. Y esta experiencia es tanto más peligrosa cuanto que no puede intentarse sino una sola vez. Por ello, un príncipe sabio debe hallar una manera por la cual sus ciudadanos siempre y en toda ocasión tengan necesidad del Estado y de él, y así le serán siempre fieles. Capítulo 10. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados? Conviene hacer otra consideración al examinar la naturaleza de estos principados, a saber, si el príncipe posee un estado tan poderoso que sea capaz, en caso necesario, de valerse por sí mismo, o si siempre necesita recurrir a la ayuda de otros. Y para aclarar mejor este punto, digo que considero capaces de poder valerse por sí mismos a los que por su abundancia de hombres o de dinero puede reunir un ejército adecuado y presentar batalla a quien quiera que venga a atacarlos. Y considero que tienen siempre necesidad de otros los que no pueden enfrentarse al enemigo en campo abierto, sino que se ven obligados a refugiarse dentro de sus murallas para defenderlas. Del primer caso ya se ha hablado, y se añadirá más adelante lo que resulte oportuno. Del segundo caso no se puede decir nada, salvo aconsejar a los príncipes que fortifiquen y abastezcan la propia ciudad y no se preocupen del resto del territorio. Quien tenga bien fortificada su ciudad y en el gobierno con sus súbditos se haya conducido de acuerdo con lo ya expuesto y con lo que se expondrá más adelante, siempre será atacado con cautela. Porque los hombres son siempre enemigos de las empresas que presentan dificultades y no pueden verse ninguna facilidad en atacar a alguien que tenga su ciudad bien fortificada y no sea odiado por el pueblo. Las ciudades de Alemania son muy libres, tienen poco territorio y obedecen al emperador cuando quieren. Y no le temen ni a él ni a ningún otro señor poderoso de alrededor, porque están tan bien fortificadas que todos piensan que el asedio sería difícil y prolongado. La razón es que todos tienen murallas y fosos adecuados, cuentan con artillería suficiente y guardan en los almacenes públicos lo necesario para beber, comer y encender fuego durante un año. Aparte de lo cual, y para poder tener a la plebe alimentada sin que ello sea una carga para el erario público, dispone siempre de trabajo para un año en esos oficios que son el nervio y la vida de la ciudad, y de cuyas actividades se sustenta la plebe. Además, tienen en alta estima los ejercicios militares, y existen muchas disposiciones que los regulan. Un príncipe, pues, que tenga una ciudad fuerte y que no se haga odiar, no puede ser atacado, pero si lo fuese, el atacante se vería obligado a retirarse, cubierto de vergüenza, porque son tan variables las cosas de este mundo que es casi imposible que alguien pueda permanecer con sus ejércitos un año ocioso sitiando una ciudad. Y al que replicase que si el pueblo tiene sus propiedades fuera y las ve arder, no tendrá paciencia y el largo asedio y su propio interés le harán olvidar al príncipe, contesto que un príncipe poderoso y valiente superará siempre todas estas dificultades. Ya dando esperanzas a sus súbditos de que el mal no durará mucho, ya
infundiéndoles temor de la crueldad del enemigo, o ya asegurándose hábilmente de los que le parezcan demasiado osados. Además de esto, lógicamente el enemigo tiene que quemar y devastar el país a su llegada, que es cuando los ánimos están más caldeados y más dispuestos a la defensa. Por eso, menos aún debe tener el príncipe, porque pasados algunos días, cuando los ánimos se hayan enfriado, los daños estarán ya hechos. El mal se habrá recibido y ya no habrá remedio. Y es entonces cuando los súbditos se unen más a su príncipe, al parecerles que éste está más obligado a ellos por haber sido incendiadas sus casas y devastadas sus posesiones al defenderle a él. Está en la naturaleza de los hombres el sentirse obligados, tanto por los beneficios que se hacen como por los que se reciben. De ahí que, si se considera bien todo, no le será difícil a un príncipe prudente mantener firme el ánimo de sus ciudadanos, desde el principio hasta el final del asedio, siempre y cuando no les falte lo necesario para vivir y defenderse. Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Solo nos resta ahora hablar de los principados eclesiásticos. En ellos, todas las dificultades se presentan antes de poseerlos, pues se adquieren o por virtud o por fortuna, y se conservan sin la una ni la otra, dado que se apoyan en antiguas instituciones religiosas que son tan potentes y de tal calidad que mantienen a sus príncipes en el poder, sea cual fuere su modo de proceder y de vivir. Estos son los únicos que tienen estados y no los defienden. Tienen súbditos y no los gobiernan. Y los estados, a pesar de hallarse indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, a pesar de no ser gobernados, no se preocupan de ello, y ni piensan ni pueden sustraerse a su dominio. Son, por consiguiente, los únicos principados seguros y felices. Sin embargo, dado que están regidos por causas superiores a las que la mente humana no alcanza, los dejaré a un lado, ya que siendo ensalzados y mantenidos por Dios, sería propio de un hombre presuntuoso y temerario hablar de ellos. No obstante, por si alguien me preguntase a qué se debe que la Iglesia haya adquirido tanto poder temporal, ya que antes de Alejandro VI las potencias italianas, y no sólo las que se llamaban potencias, sino todos los varones y señores, hasta los de menor importancia, la estimaban muy poco en lo temporal, mientras que ahora un rey de Francia tiembla ante ella, la cual ha podido echarlo de Italia y arruinar a los venecianos. No me parece superfluo recordar en buena parte estos hechos, aunque sean conocidos. Antes de que Carlos VIII, rey de Francia, entrase en Italia, este país estaba bajo la dominación del Papa, de los venecianos, del rey de Nápoles, del duque de Milán y de los florentinos. Estas potencias debían tener dos preocupaciones principales: que ningún extranjero entrara en Italia con sus ejércitos y que ninguna de ellas ampliara su territorio ocupando otros. Quienes despertaban más recelos eran el Papa y los venecianos. Para contener a los venecianos era necesaria una coalición de todas las demás potencias, como se hizo para la defensa de Ferrara. Para contener al Papa, se servían de los varones romanos, que al estar divididos en dos facciones, los Orsini y los Colonna, siempre hallaban motivo de disputa entre ellos y empuñaban las armas ante los mismos ojos del pontífice, con lo cual mantenían al papado débil y enfermo. Y aunque alguna vez surgiese un papa animoso, como lo fue Sixto IV, ni la fortuna ni el saber pudieron librarle jamás de esos inconvenientes. Y la causa de ello era la brevedad de su pontificado, pues en los 10 años que, como término medio, duraba un papa, a duras penas podía debilitar una de las facciones. Y si, por ejemplo, un papa había casi aniquilado a los Colonna, salía otro que era enemigo de los Orsini y hacía resurgir a los primeros, sin que tampoco le diera tiempo para aniquilar a los segundos. Esto hacía que el poder temporal del Papa fuera poco estimado en Italia. Vino después Alejandro VI y mostró, como nunca lo había hecho ningún pontífice, cuánto poder podía alcanzar un papa con dinero y con la fuerza.
Pues tomando al duque Valentino por instrumento y aprovechando la ocasión de la llegada de los franceses, hizo todas esas cosas que he contado al hablar de las acciones del duque. Y aunque su propósito no fue engrandecer a la Iglesia, sino al duque, no es menos cierto que lo que realizó contribuyó a la grandeza de la Iglesia, la cual, después de su muerte y de la del duque, fue quien heredó el fruto de sus fatigas. Luego vino el Papa Julio II, y se encontró una Iglesia engrandecida, pues poseía toda la Romaña, y habían sido derrotados los varones de Roma y sus facciones aniquiladas por los golpes asestados por Alejandro. Y además encontró el camino abierto al modo de acumular dinero, que nadie había utilizado antes de Alejandro. Y todo eso no solo lo continuó Julio, sino que lo acrecentó, y planeó apoderarse de Bolonia, aniquilar a los venecianos y expulsar a los franceses de Italia. Y de todas esas empresas salió victorioso, y con tanta más gloria cuanto que lo hizo para engrandecer a la Iglesia y no a un particular. Mantuvo las facciones de los Orsini y los Colonna en el mismo estado en que las encontró, y aunque en ellas hubo cabecillas capaces de rebelarse, se quedaron quietas por dos razones. Una, la grandeza de la Iglesia, que les asustaba, y otra, el no tener sus propios cardenales, que son los que originan las discordias entre ellas. Y jamás estarán quietas estas facciones mientras tengan cardenales, pues estos fomentan dentro y fuera de Roma la creación de bandos, que los varones se ven obligados a defender. Y así, de la ambición de los prelados nacen las discordias y disputas entre los varones. Ha hallado, pues, su santidad el Papa León X, un pontificado poderosísimo, y se espera que si aquellos lo hicieron grande con las armas, éste lo hará aún más poderoso y venerable con su bondad y sus infinitas virtudes. Capítulo 12. De las distintas clases de milicias y de los soldados mercenarios. Después de haber analizado concretamente todas las características de aquellos principados de los cuales me había propuesto al principio tratar, y de haber señalado en parte las causas de su prosperidad o ruina, y mostrado los medios con que muchos han procurado adquirirlos y conservarlos, me resta ahora hablar en líneas generales de las formas de ataque y defensa que se pueden dar en cada uno de ellos. Ya he explicado antes cómo es preciso que un príncipe asiente su poder sobre buenos cimientos, pues de lo contrario fracasará inevitablemente. Y los principales cimientos de todos los estados, ya sean nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y las buenas tropas. Y como no puede haber buenas leyes donde no hay buenas tropas, y donde hay buenas tropas, por fuerza, ha de haber buenas leyes, dejaré a un lado las leyes y hablaré de las tropas. Digo, pues, que las tropas con que un príncipe defiende su estado o son propias o son mercenarias, o auxiliares o mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas, y el príncipe, cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios, no estará nunca firme ni seguro, porque están desunidos, son ambiciosos, indisciplinados, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes frente a los enemigos. No tienen temor de Dios, ni lealtad con los hombres. Y tanto se demora la ruina, cuanto se difiere el ataque. En la paz, el príncipe se ve despojado por ellos, y en la guerra, por los enemigos. La causa de todo esto es que no tienen otro deseo, ni otro motivo que los mantenga en el campo de batalla que una pequeña paga, que no es suficiente para que quieran morir por ti. Desean ser tus soldados mientras no hagas la guerra, pero en cuanto la guerra sobreviene, huyen o se marchan. Poco esfuerzo me costaría convencer de esto, pues la ruina actual de Italia no ha sido causada sino por la confianza depositada durante muchos años en las tropas mercenarias, las cuales hicieron al principio, para algún príncipe, ciertos progresos y parecían valientes, pero en cuanto aparecieron ejércitos extranjeros demostraron lo que eran en realidad. Así fue como Carlos, rey de Francia, se apoderó de Italia con un trozo de tiza.
Y quien decía que la causa de ello eran nuestros pecados, decía la verdad, aunque no se trataba de los pecados que él creía, sino de los que he expuesto, y como estos pecados los cometieron los príncipes, también ellos sufrieron el castigo. Quiero demostrar mejor lo nefastas que son estas tropas. Los capitanes mercenarios o son hombres excelentes en el manejo de las armas o no lo son. Si lo son, no puedes confiar en ellos, porque siempre aspirarán a su propia grandeza, ya oprimiéndote a ti, que eres su señor, ya tratando de oprimir a otros al margen de tus intenciones. Y si no lo son, lo normal es que te lleven a la ruina. Y si alguien responde que cualquiera que mande las tropas hará esto, sea mercenario o no, replicaré que las tropas han de ser mandadas por un príncipe o por una república. El príncipe debe ir en persona, al frente, y ejercer el cargo de capitán. La república tiene que mandar a uno de sus ciudadanos, y cuando manda uno que no resulta valiente, debe cambiarlo. Y si lo es, debe contenerlo mediante las leyes para que no se extralimite. La experiencia enseña que los príncipes solos y las repúblicas armadas por sí mismas hacen grandes progresos, y que las tropas mercenarias solo acarrean daños. Y es más difícil que caiga bajo el dominio de uno de sus ciudadanos una república armada con tropas propias que una armada con tropas externas. Roma y Esparta permanecieron muchos siglos armadas y libres. Los suizos están muy armados y son muy libres. De las armas mercenarias de la antigüedad son un ejemplo los cartagineses, los cuales estuvieron a punto de ser sometidos por sus tropas mercenarias, una vez terminada la primera guerra con los romanos, a pesar de que los cartagineses tenían por jefes a sus propios ciudadanos. Filipo de Macedonia fue nombrado por los tebanos capitán de su ejército, a la muerte de Epaminondas, y después de la victoria les quitó la libertad. Los milaneses, muerto el duque Felipe, tomaron a sueldo a Francisco Sforza para combatir a los venecianos, y éste venció a los enemigos en Caravaggio, y se alió después con ellos para someter a los milaneses, sus señores. El padre de Francisco, estando al servicio de la reina Juana de Nápoles, la abandonó de repente, dejándola sin tropas, y ella, para no perder el reino, se vio obligada a echarse en los brazos del rey de Aragón. Y si los venecianos y los florentinos han aumentado sus dominios en el pasado gracias a esas armas mercenarias, y sin embargo sus capitanes no se han convertido en príncipes, sino que los han defendido, respondo que los florentinos, en este caso, han sido favorecidos por la suerte, porque de aquellos capitanes virtuosos a los que podían temer, unos no vencieron nunca, otros encontraron oposición y otros orientaron sus ambiciones hacia otra parte. El que no venció fue Juan Aucut, cuya lealtad no se pudo conocer al no vencer, pero todos reconocerán que, si hubiese triunfado, habrían quedado los florentinos a su merced. Sforza tuvo siempre por adversario a los Braccio y se vigilaron mutuamente. Francisco Sforza volcó su ambición en Lombardía y Braccio contra la Iglesia y el reino de Nápoles. Pero vayamos a lo que ha sucedido hace poco tiempo. Los florentinos nombraron capitán de sus milicias a Pablo Vitelli, hombre muy prudente, que siendo un simple ciudadano, había llegado a adquirir gran reputación. Si él tomaba Pisa, nadie negará que a los florentinos les convenía mantenerse a su lado, porque estaban perdidos si se pasaba a los enemigos, y si lo mantenían con ellos, se veían obligados a obedecerle. En cuanto a los venecianos, si se analizan sus progresos, se verá que obraron con seguridad y gloria mientras hicieron la guerra con sus propios soldados, lo que sucedió antes de que dirigieran sus empresas a tierra firme, cuando con los nobles y con el pueblo armado actuaron de manera inteligente y valerosa. Pero en cuanto empezaron a combatir en tierra firme, dejaron esa virtud y adoptaron las costumbres de las guerras de Italia. Al principio de su expansión por tierra firme, al no tener mucho territorio y al gozar de gran reputación, nada habían de temer de sus capitanes.
Pero cuando ampliaron su dominio, que fue con Carmañola, se dieron cuenta de este error, porque habiendo visto en él a un hombre verdaderamente virtuoso, pues bajo su mando habían derrotado al duque de Milán, y percibiendo luego su tibieza en la guerra, comprendieron que ya no podían vencer con él, puesto que no lo quería, ni podían licenciarlo, pues perdían lo que habían conquistado, así que no les quedaba otro recurso para vivir seguros que matarlo. Tuvieron después por capitanes a Bartolomé de Bérgamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitillano y a otros similares, con los que tenían que temer las derrotas y no las victorias, como les sucedió luego en Bailate, donde en un día perdieron lo que con tanto esfuerzo habían conquistado en 800 años. Y es que con estas tropas solo se obtienen conquistas lentas, tardías y débiles, y súbitas y fabulosas pérdidas. Y ya que estos ejemplos me han llevado a referirme a Italia, la cual ha sido gobernada durante muchos años por armas mercenarias, quiero hablar de ellas remontándome a tiempos más antiguos, para que viendo su origen y su evolución puedan corregirse mejor sus errores. Debéis saber, pues, que en cuanto en los últimos tiempos el imperio empezó a ser rechazado en Italia y el Papa vio aumentar su prestigio en lo temporal, Italia se dividió en varios estados, porque muchas de las grandes ciudades tomaron las armas contra sus nobles, que, favorecidos antes por el emperador, las tenían oprimidas, y la Iglesia las ayudaba, para acrecentar con ellos su poder temporal, y en muchas otras sus ciudadanos se convirtieron en príncipes. De ahí que, habiendo caído Italia casi por entero en manos de la Iglesia y de algunas repúblicas, y al no estar acostumbrados esos sacerdotes y esos ciudadanos al uso de las armas, empezaron a tomar extranjeros a sueldo. El primero que dio prestigio a esas milicias fue Alberigo de Conio, de la Romaña. De su escuela salieron entre otros Braccio y Sforza, que en sus tiempos fueron árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos los que hasta nuestros tiempos han dirigido esas tropas, y el resultado de su virtud ha sido que Italia fue recorrida libremente por Carlos, saqueada por Luis, violada por Fernando y vituperada por los suizos. El método que estos capitanes mercenarios siguieron fue, primero, destruir el prestigio de la infantería para dárselo a sí mismos. Lo hicieron así porque, al no poseer estado y teniendo que vivir de su oficio, pocos infantes no les daban prestigio y a muchos no los podían mantener. Por eso se limitaron a la caballería, que, con un número soportable, podían mantenerla y les daba honores. Las cosas habían llegado a tal extremo que en un ejército de 20.000 soldados no había 2.000 infantes. Por otra parte, había recurrido a todas las artimañas para ahorrarse y ahorrar a sus soldados la fatiga y el miedo, no matándose en las refriegas y tomando solo prisioneros y sin exigir rescate. No asaltaban de noche las ciudades, ni los sitiados atacaban las tiendas. No levantaban empalizadas, ni abrían fosos alrededor del campamento, ni acampaban durante el invierno. Todas estas cosas eran permitidas en sus ordenanzas militares inventadas por ellos, como he dicho, para evitarse fatigas y peligros, hasta tal punto que han conducido a Italia a la esclavitud y la deshonra. Capítulo 13. De los soldados auxiliares, mixtos y propios. Las tropas auxiliares, que son otro tipo de tropas inútiles, son aquellas que se piden a un príncipe poderoso para que vengan a ayudarte y defenderte, tal como hizo en estos últimos tiempos el Papa Julio, cuando, al ver el pobre papel que hicieron sus tropas mercenarias en la empresa de Ferrara, tuvo que acudir a las auxiliares y convenir con Fernando, rey de España, que éste le ayudara con sus gentes y ejércitos. Estas tropas pueden ser útiles y buenas para sí mismas, pero para quien las llama son casi siempre perjudiciales. Pues si pierden, quedas derrotado, y si ganas, te conviertes en su prisionero. Y aunque la historia antigua esté llena de estos ejemplos, quiero, sin embargo, detenerme en el caso reciente de Julio II,
que no pudo tomar una decisión más imprudente para conquistar Ferrara que el entregarse por completo en manos de un extranjero. Pero su buena fortuna hizo surgir un tercer elemento que evitó que recogiera el fruto de su mala elección, porque, habiendo sido derrotados sus auxiliares en Rávena, aparecieron los suizos, que contra la opinión de todo el mundo, incluso la suya, pusieron en fuga a los vencedores, de modo que no quedó prisionero de los enemigos que habían huido, ni de los auxiliares, ya que había triunfado con otras armas que no eran las suyas. Los florentinos, que carecían de ejércitos propios, trajeron 10.000 franceses para conquistar Pisa, y esta resolución les hizo correr más peligros que en ninguna otra época de adversidades. El emperador de Constantinopla, para oponerse a sus vecinos, puso en Grecia 10.000 turcos, los cuales, una vez concluida la guerra, no quisieron marcharse. Y eso fue el principio de la servidumbre de Grecia bajo el yugo de los infieles. Por lo tanto, quien no quiera vencer, que se sirva de estas tropas, que son muchísimo más peligrosas que las mercenarias, porque están muy unidas y obedecen enteramente a otros, con lo cual la ruina es inmediata. Mientras que las mercenarias, una vez que han triunfado, necesitan más tiempo y mejor ocasión para hacerte daño, pues no constituyen un cuerpo unido y han sido reclutadas y pagadas por ti. Y en ellas, un tercero, a quien hagas jefe, no puede adquirir enseguida tanta autoridad como para perjudicarte. En suma, en las tropas mercenarias es más peligrosa la desidia y en las auxiliares la virtud. Por ello, el príncipe sabio ha rehuido siempre estas tropas y ha recurrido a las propias, e incluso ha preferido perder con las suyas a vencer con las otras, considerando que no es victoria verdadera la que se obtiene con armas ajenas. No dudaré nunca en poner como ejemplo a César Borgia y sus acciones. Este duque entró en la Romaña al mando de las tropas auxiliares, todos soldados franceses, y con ellas tomó Imola y Forli. Pero, no pareciéndole luego tales tropas seguras, recurrió a las mercenarias, al juzgarlas menos peligrosas, y tomó a sueldo a los Orsini y los Vitelli. Después, al notar en la práctica que éstas eran inseguras, desleales y peligrosas, las disolvió y recurrió a las propias. Y puede verse fácilmente la diferencia que hay entre unas tropas y otras si se considera la diferente reputación que tenía el duque cuando solo contaba con los franceses y cuando se apoyaba en los Orsini y Vitelli, y la que tuvo cuando se quedó con sus soldados y se apoyó en sus propias fuerzas. Su reputación siempre aumentó, pero nunca fue tan respetado como cuando todos vieron que era el dueño absoluto de sus tropas. Me había propuesto no salir de los ejemplos italianos y recientes, pero no quiero dejar a un lado a Hierón de Siracusa, ya que antes lo he citado. Nombrado, como ya dije, por los siracusanos jefe de los ejércitos, advirtió enseguida que las milicias mercenarias no eran útiles, porque sus jefes se comportaban igual que los nuestros italianos, y como no creía conveniente conservarlas ni licenciarlas, mandó descuartizarlos a todos, y después hizo la guerra con sus tropas, y no con las ajenas. Quiero también recordar un episodio del Viejo Testamento que viene muy al caso. Ofreciéndose David a Saúl para combatir contra Goliat, provocador filisteo, Saúl, para darle ánimo, lo armó con sus armas. Pero después de ponérselas, David las rechazó, diciendo que con ellas no se podía valer bien por sí mismo y que prefería enfrentarse al enemigo con su honda y su cuchillo. En fin, las armas ajenas, si te vienen grandes, o te pesan o te oprimen. Carlos VII, padre del rey Luis XI, una vez que con su fortuna y virtud liberó a Francia de los ingleses, conoció esta necesidad de armarse con sus propias armas y ordenó en su reino la creación de milicias de caballería e infantería. Después, el rey Luis, su hijo, disolvió las de infantería y empezó a tomar a su sueldo suizos, error que, continuado por sus sucesores, es, como se ve ahora,
la causa de los peligros que corre aquel reino. Porque al haber dado prestigio a los suizos, desacreditó a todas sus tropas, porque suprimió la infantería e hizo depender la caballería de las tropas ajenas, porque acostumbrados a combatir junto a los suizos, no creen ahora que puedan vencer sin ellos. De ahí que los franceses no se batan contra los suizos y que, sin los suizos, no se atreven a enfrentarse a otros. Los ejércitos de Francia han sido, pues, mixtos, en parte mercenarios, en parte propios. Estas tropas, en su conjunto, son mucho mejores que las milicias únicamente auxiliares o únicamente mercenarias, pero muy inferiores a las propias. Baste el ejemplo citado, pues el reino de Francia sería invencible si se hubiese ampliado o al menos conservado la organización de Carlos. Pero la poca prudencia de los hombres hace que comiencen algo que, por parecerles bueno al principio, les hace olvidar el veneno que esconde debajo, como ya dije antes al referirme a la tisis. Por tanto, aquel que en un principado no reconoce los males cuando nacen no es verdaderamente sabio. Y este es un don que tienen pocos. Si se examina cuál fue la primera causa del declive del Imperio Romano, se verá que fue el empezar a tomar a sueldo a los godos, pues desde entonces las fuerzas del imperio comenzaron a debilitarse, y toda la virtud que ellas perdían la adquirían los otros. Concluyo, pues, que sin milicias propias no hay principado seguro. Más aún, está por completo en manos de la fortuna, ya que no hay la virtud necesaria para defenderlo con lealtad contra la adversidad. Y fue siempre opinión y máxima de los hombres sabios, quod nihil sit tam infirmum aut instabile, quam fama potentiae non sua vinixa. Es decir, que no hay nada tan inseguro e inestable como la fama del poderoso que no se basa en su propia fuerza. Y tropas propias son las que están compuestas o por súbditos o por ciudadanos, o por servidores tuyos. Todas las demás son mercenarias o auxiliares. Y será fácil encontrar el modo de organizar un ejército propio si se estudian las disposiciones militares de los 4 que he citado antes y se examina la forma en que Filipo, padre de Alejandro Magno, y muchas repúblicas y príncipes se armaron y organizaron. A estas disposiciones me remito por entero. Estimado oyente, aquí termina el capítulo 13 y la primera parte de esta narración. La segunda parte, que llega hasta el final del libro, está ya disponible en YouTube y también en mi página web vecendi.com.